Dios te bendiga, amado joven. Estamos transmitiendo en este día muy especial, Domingo de Resurrección. El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Jesús vive. Te invito para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, de los versos 36 al 45. La Biblia dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24, de los versos 36 al 45. Qué día tan especial. El Señor resucitó. Y hoy recordamos este hecho real. Quiero compartir contigo lo que dice una ilustración. Un escéptico decía con mucho énfasis: no es posible poseer seguridad ninguna de que Cristo fue quien fue, como dicen sus historiadores, y que resucitase y subiese de nuevo al cielo. Un joven que le había estado escuchando de pronto exclamó: ¡sí es posible! ¿Cómo?, preguntó el otro. Muy sencillamente, esta mañana, antes de venir a la universidad, he pasado una feliz media hora en conversación con él, siguió diciendo este joven. Su interlocutor de pronto dijo: ¿cómo? No es posible. ¿Cómo?, le corearon los demás jóvenes que estaban ahí. Y este joven les dijo: estuve orando, hablando con él. Terminó diciendo. Le invito, amado joven, para que en esta hora reflexionemos en uno de los pasajes más importantes que hablan sobre la resurrección de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora y queremos pedirte que tú nos hables. Si hay desafío para nuestra vida, que podamos ser sensibles a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Primera enseñanza: Jesús vive porque es el Señor. El gran suceso de la resurrección de Jesucristo es nuestra doctrina fundamental como cristianos. Después de haber asumido verdaderamente la naturaleza humana y haber sido sometido a una muerte pública, a una muerte atroz y vergonzosa en la cruz del Calvario, el Señor Jesús resucitó. Dice la Biblia en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús fue obediente a Dios y puso su vida en rescate por todos nosotros, por todos los jóvenes, por todos los adultos. Esto simboliza la victoria de un plan perfecto para darle al ser humano la oportunidad de tener un encuentro con Dios por medio de Cristo. Dice la Biblia, amado joven: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Ya no existe nada que dividiera el lugar santísimo en el templo. Ya no había un lugar santo, es decir, ya no había una división. Este es un símbolo de la victoria sobre la muerte que solo el unigénito Hijo de Dios podía llevar a cabo. Tenemos acceso al Padre con su muerte en la cruz. Quiere decir que su muerte en la cruz es para todos nosotros una victoria eterna, una victoria contundente. Solo Dios mismo podía hacer tan grande sacrificio una sola vez y para siempre. Déjame decirte que el niño que nació en Belén, el joven que fue al templo y habló con los doctores de la ley, el joven que inició su ministerio por el amor al ser humano, el hombre que fue traicionado y fue entregado a las autoridades, el hombre que oró en Getsemaní, el hombre que fue llevado camino al monte de la calavera, azotado, golpeado y puesto en una cruz, solo podía ser el Hijo de Dios. Solo él tenía el poder, porque era Dios, para decir: yo soy. Juan capítulo 10, verso 11, registra las palabras del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amado joven, el Señor ha resucitado. La tumba está vacía y no podía ser de otra forma.
El mismo Señor Jesús lo había dicho, el mismo Señor Jesús lo había comprobado. ¿Quién mejor para describir este evento que un médico, el doctor Lucas, que escribe en el Evangelio que lleva su nombre? Él puede certificar los hechos de una muerte, quien por medio de los testimonios escribió lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, versos del 1 al 3. No lo hallaron. Amados jóvenes, el Señor vive, el sepulcro está vacío, y son las mujeres las que llegaron primero, y no había nada. Amada joven, amiga que nos escuchas, tenemos a Cristo en medio de la dificultad, tenemos a Cristo en medio del dolor, tenemos la certeza de nuestra fe en Cristo que resucitó, en Cristo el Señor que está vivo. Amigo que nos escuchas este día, el eterno Hijo de Dios resucitó realmente de entre los muertos, en un cuerpo físico glorificado, no estando ya sujeto a la muerte. Jesús dijo en este pasaje, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24, versos 39 al 40. Tomás había sido un incrédulo y el Señor Jesús le mostró las marcas en sus manos. Amados jóvenes, hoy Jesús nos dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved. Solo Cristo puede hacernos esta invitación a comprobar que está vivo, que resucitó de la muerte y que está con nosotros. Su resurrección valida su identidad como divino Hijo de Dios. Su resurrección nos demuestra su victoria, que es irrevocable sobre la muerte y la tumba, y asegura la salvación presente como la futura resurrección física de todos los creyentes. Jesús vive, Jesús resucitó, y Él resucitó porque es el Señor. Segunda enseñanza, Jesús vive asegurando nuestra salvación. Solo Jesús tiene la solvencia suficiente para asegurar nuestra salvación. Su solvencia es tan grande que no entendemos la magnitud de esto sino a través de la vida de Jesús. No podemos ni imaginar la deuda tan grande que teníamos. Esa deuda es impagable, de proporciones gigantescas. Ni con bitcoins podemos pagarlo. Jesús contó esta parábola. Él dijo, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Mateo 18, de los versos 32 al 35. ¿Conoces la historia? Aquellos que no pueden creer en la resurrección de Cristo nunca podrán experimentar la tranquilidad, la paz y la seguridad de la salvación, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros y perdonó nuestros pecados pagando con su propia vida en la cruz y avalando con su resurrección nuestra deuda por medio de la salvación. El Señor resucitó. Solo alguien que caminó al Monte Calvario con una cruz a cuesta, consciente totalmente de lo que estaba ocurriendo, podría asegurar con este hecho nuestra salvación. ¿Quién sino aquel del que habían hablado los profetas? Sino solo Jesús. El Señor mismo dijo a sus discípulos en Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amados jóvenes, el Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Hoy en día, a pesar de toda la evidencia, la gente se resiste a creer en su resurrección. Lucas 24:40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Estaba frente a ellos y no lo podían creer. Jesús vive, el maestro que estuvo con ellos más de 3 años, recorriendo las aldeas, pueblos y ciudades, haciendo señales y milagros, predicando el evangelio,
aquellos que fueron cubiertos por el polvo de las sandalias del Maestro, aquellos que habían compartido momentos de oración, aquellos que lo habían visto orar en solitario, hablando con su Padre Celestial, aquellos que habían visto los milagros de Jesús calmando la tormenta, aquellos que habían estado en la alimentación de los 5,000, aquellos mismos que habían visto a Jesús encarnando, acercándose a los niños, a los débiles, tocando a aquellos que eran invisibles y olvidados por la sociedad judía, aquel que comió con pecadores, ese mismo que decía que era hijo de Dios y que murió en la cruz, que fue puesto en la tumba y que fue cubierta con una gran roca en la entrada. Ahora estaba frente a ellos con ese amor que tiene para ti y para mí. La Biblia dice que el Señor les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Es una muestra tan grande de aquellos momentos que no solo son un bonito recuerdo. Esta pregunta nos demuestra que era una prueba de que la muerte no puede separarnos de Jesús. La muerte no le venció porque Jesús está vivo y resucitó. Y él pregunta, ¿tenéis algo de comer? El grande sacrificio y el milagro de la resurrección solo pueden ser hechas por el Hijo de Dios. Y él pregunta a los discípulos, ¿tienen algo de comer? Por esa cercanía que Jesús tenía con sus discípulos. Amados jóvenes, para nosotros como cristianos, todos los días Jesús resucita y vive con nosotros en la cotidianeidad. Cada mañana lo vemos al despertar, cada noche al dormir. Jesús está con nosotros. Él se acercó a nosotros para restablecer la relación con Dios a través de su vida y de su resurrección. ¿Qué hicieron los discípulos? Me los imagino a todos, pues, ¿qué es lo que tenemos para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, dice el verso 42, y un panal de miel. Verso 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Amados jóvenes, nuestro Señor Jesús vive, pagó nuestra deuda, nos dio libertad y está cercano a nosotros en nuestra vida diaria. Su resurrección es nuestra seguridad de la salvación. La Biblia dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Otro pasaje confirma, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7 del 23 al 25. Y Pedro escribió lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro 1:3. Amigo joven que nos visitas, el Señor tiene misericordia de ti. Él tiene poder para transformar tu vida. Está vivo y te invita a ser parte de esta celebración y tener vida eterna. Entrégale tu vida, amado joven y amados jóvenes de nuestras iglesias. Nuestra salvación está asegurada porque el Señor resucitó. Aleluya. Tercera enseñanza: Jesús vive y resucitó para que tengamos vida. Amados jóvenes y amigos que nos escuchan, los cristianos nunca debemos tener esa sensación de una desesperanza, nunca deberíamos tener una vida vacía, nunca deberíamos pensar que nuestra vida no tiene propósito. El dolor de ser testigos de la muerte en la cruz es una victoria porque es real y eficaz en la resurrección. En Cristo, Él es el único medio para tener vida. Solo aquellos que somos testigos de la transformación de la muerte a la vida podemos realmente estar vivos. La Biblia dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amados, no estamos muertos. En Cristo estamos vivos. Si hemos creído en Jesús, que vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó para darnos vida, estamos vivos por medio de la fe en el Señor. Nos ha levantado de los muertos. Eso quiere decir que su resurrección nos da vida a ti y a mí.
Jesús se los dijo a sus discípulos. Verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Señor Jesús anunció su muerte y también su resurrección. Dice Mateo capítulo 12 de los versos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, versos 38 al 40. Otro pasaje dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22. Amados jóvenes, hoy recordamos la resurrección de Jesús porque está vivo. El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Y es por este evento que nuestra salvación, nuestra proclamación del Evangelio es real. Y todos nosotros como iglesia, todos nosotros como Magna Unión de Jóvenes, hoy alabamos al Señor porque el Señor resucitó. Y aquí, esto es la prueba de nuestra fe. En el pasaje, Jesús, en el amor que ha comprobado, les habla a los discípulos y nos habla a nosotros el día de hoy. Mira cómo dice la escritura en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este hecho maravilloso tiene tanta bendición que por medio de Jesús podemos entenderlo y tenemos la libertad para tomar la decisión de creer en este evento tan real. Amados, somos bienaventurados porque el día de hoy es un privilegio reconocer esta verdad. El Señor resucitó. Durante 40 días después de su crucifixión, Jesús se hizo ver por sus discípulos. Le brindó al mundo una prueba viva de que realmente había resucitado. Tenemos vida, amados jóvenes. Nuestro Salvador murió y vive. El Señor murió, fue sepultado. El Señor resucitó y muchos fueron testigos. Pablo incluso reportó que Jesús hasta se les había aparecido a más de medio centenar de seguidores, muchos de los cuales todavía vivían cuando Pablo escribió y podían haber apoyado o refutado su informe, pero era real. El Señor resucitó. El Señor hoy es la cabeza de la iglesia. El Señor hoy está con el Padre intercediendo por cada uno de nosotros y el Señor Jesús nos ha dado vida por medio de su resurrección. Amado joven, Jesús vive y resucitó para darnos vida. Tengo un desafío para ti en esta tarde. Cuenta una historia de una familia que se vio implicada en un accidente. Mike, el más joven de los dos hermanos que habían estado implicados en este accidente, estaba gravemente herido y necesitaba una transfusión sanguínea urgente. El hermano mayor de Mike, llamado Danny, que solamente tenía 8 años, tenía el mismo tipo de sangre que su hermano menor. El papá se sentó con Danny y cuidadosamente le explicó por qué esta transfusión de sangre era necesaria y cuán maravillosa sería para su hermano menor. Tras un breve silencio, Danny respondió diciendo, sí, papá, le voy a dar mi sangre a Mike para que esté mejor. En el hospital, Danny donó medio litro de sangre. Después de retirarle la aguja, Danny se volvió a su padre y con lágrimas en sus ojos preguntó, papi, ¿cuándo me muero? De repente el papá se dio cuenta con asombro de que Danny había malinterpretado su explicación de donar sangre. Danny pensó que estaba dando toda su sangre para salvar a su hermano. Pensó que se moriría después de la transfusión. Y aún así, había decidido ayudar a su hermano menor. Danny estaba dispuesto a morir por su hermano menor. Déjame decirte, joven amado, que eso es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Derramó su sangre porque estábamos en un grave peligro de muerte. Derramó su propia sangre para darnos vida,
pero Él no murió. El Señor resucitó. Los creyentes creemos que Jesús fue resucitado de los muertos por el poder sobrenatural de Dios y que Jesús dio pruebas irrefutables de su resurrección corporal. ¿Qué sigue, amados jóvenes? Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Joven amado, vivamos de esta manera, como Pablo escribió allá a los romanos. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Vive una vida nueva, amado joven. Para nosotros, las implicaciones de la resurrección es que el Señor Jesucristo está aquí y ahora. Es una persona real. El Señor Jesús está vivo y tiene el poder de invadir la vida de todo aquel que le invite a entrar en su corazón. Y este poder de resurrección, único y sin precedentes, sigue disponible el día de hoy. Amado joven, amados jóvenes, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición y el privilegio, Señor, que tú nos has dado a través de tu resurrección. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, de nuestras iglesias. Bendice a los jóvenes, Señor, que están conectados y que han escuchado, Señor, que un día tú llegaste a este mundo para morir por nuestros pecados, pero has resucitado y estás vivo. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado joven.